Empieza 2024 y otra vez volvemos a escuchar esa cantinela de que las sanciones no funcionan porque Rusia no da muestras de tener grandes problemas económicos. Y aunque los grandes datos macroeconómicos parecen apoyar esa teoría, no es oro todo lo que reluce. Cierto es que la economía rusa aguanta, pero se le van acumulando los problemas. ¿Por qué no colapsa? ¿Qué sectores están tirando de la economía rusa? ¿Cuáles son los grandes problemas para este 2024? Lo vemos todo en el siguiente vídeo. Bienvenidos a Crónicas de la Estepa Rusa, a vuestras crónicas. Y hoy nos metemos con uno de esos grandes misterios o fallos de los expertos de ya cuando empezó la guerra. Las sanciones colapsarían la economía rusa. Pero antes, ya veis que volvemos al tono habitual de estas crónicas, os voy a pedir que me dejéis vuestros likes, compartáis vuestras ideas en los comentarios, por ejemplo, qué tipo de sanciones pondríais a Rusia y, por supuesto, que os suscribáis, que este canal poquito a poco va creciendo cada día. Ha pasado otro año de guerra, ha pasado 2023 y la economía rusa no ha colapsado. Y si tenemos que creer a Putin, el Producto Interior Bruto ha pasado de ser negativo en 2022, un menos 2,1%, a ser positivo en 2023. А в этом году экономика выросла на 3,5%. Валовый внутренний продукт, ВВП, главный показатель состояния экономики. Это то, сколько страна произвела всего. Если пересчитать, там можно на деньги пересчитать. Вот сколько произвела. Вот плюсом 3,5%. А падение было 1,2%. Значит, мы отыграли падение y вперед ушли. Y todo esto a pesar de las sanciones, a pesar de los controles a los precios del petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde está el truco? Rusia está en plena economía de guerra. Os voy a poner un símil. ¿Qué preferís? ¿Cañones o mantequilla? ¡Cañones, cañones! Pues eso. Este pasado 2023, Rusia se ha puesto las pilas. Atrás quedó esa idea de una guerra de 3 días y los diferentes sopapos que fue recibiendo así a mano abierta de parte del ejército ucraniano le hicieron ver que había que ir a full con la guerra. Ya no es esa guerra que se pensó en el Kremlin. Ahora Rusia lucha por no salir humillada. 3 son las patas donde se asienta el no colapso económico ruso: los altos precios del petróleo, el apoyo presupuestario y la industria de defensa. Vamos con el petróleo. Rusia ya no vende petróleo a Europa como antes, ahora solo vende el 3% en contra del 28% de antes de la guerra. Visto eso, Rusia redirigió rápidamente sus flujos hacia China, que compra el 55% de la producción frente al 20% que compraba solo hace un año, y por supuesto también hacia la India y Turquía. Así como el gas es muy fácil de cortar el tránsito, el petróleo es más fluido, por así decirlo. Para no tener que depender de otros países y de otras compañías para transportar su petróleo, que sería más fácil de legislar o comprobar los precios, pues Rusia creó su propia flota en la sombra, comprando petroleros viejos a punto del desguace. Esa flota fantasma transporta aproximadamente la mitad del petróleo que produce Rusia en estos momentos. No hay suficientes barcos fantasma para todo lo que produce Rusia. Pero al estar en la sombra, pues están sujetas a pocas restricciones o ninguna. Van y vienen de manera ilegal y es muy difícil controlar el precio de su mercancía. Hecha la ley, hecha la trampa. Aquí tenemos la primera pata del banco. Vamos con la segunda. El apoyo presupuestario. Y aquí Rusia ha pasado de el pánico a respirar bastante tranquilos. Visto que la guerra iba para largo y que había que producir más, a finales del 2022 y principios del 2023, el Estado ruso inyectó enormes cantidades de dinero en la economía rusa para cumplir las peticiones, las órdenes del Ministerio de Defensa. Y esto disparó el déficit. A finales de 2022, las cuentas decían que había un déficit de más de 3 billones de rublos y esa tendencia siguió en enero y en febrero de 2023. La vaca rusa había dejado de dar leche.
Los ingresos del presupuesto basados en el petróleo y en el gas se habían desplomado casi a la mitad y los gastos habían aumentado considerablemente, se habían disparado. El Ministerio de Finanzas ruso tomó una decisión: meter dinero a cholón para frenar la sangría. Y tuvo suerte. Los precios del petróleo, la tabla de salvación rusa, empezaron a subir, como estáis viendo en esta tabla, y tuvieron esa tendencia al alza, excepto de abril a junio, hasta llegar al pico de septiembre. Entró dinero en las arcas públicas, eso fue el maná para Rusia. Al cabo de 11 meses, en noviembre, el déficit había caído por debajo del billón de rublos. Y para que os hagáis una idea, desde mayo a noviembre hubo superávit, 2,6 billones de rublos. Y las autoridades rusas pudieron respirar. ¿Y a dónde fue todo ese dinero inyectado? ¿A dónde iba todo ese dinero que llegaba a Rusia gracias al petróleo? A la tercera pata del banco, la industria de defensa. Las enormes inyecciones de rublos hicieron posible aumentar la producción militar y aceleraron gradualmente la economía rusa. La industria de defensa no es un ente abstracto, ¿no? Hay unas grandes empresas que reciben la mayor parte de ese presupuesto, de ese dinero público, que necesitan a proveedores. Ese dinero pasa a proveedores que también cada vez tienen más pedidos. Y esas fábricas, esos proveedores también tienen gente trabajando, tienen trabajadores que ven cómo suben sus sueldos porque hay más demanda y al aumentar los sueldos aumentan sus gastos, compran más cosas. De modo que el dinero del presupuesto que va destinado a la industria de defensa finalmente se filtra poco a poco en el resto de economía y se hace la magia. Por una vez, Putin dice la verdad. Los salarios de los trabajadores rusos han subido como nunca y la tasa de paro está en mínimos históricos. Luego veremos la cruz, pero por ahora vamos a verlo todo de color de rosa. Los ingresos de la gente empezaron a crecer, el shock de la movilización también pasó y poco a poco empezaron a gastar más. Después de 1 año, 2 años de ahorrar, de no saber qué iba a pasar, pues los rusos querían consumir y querían comprar cosas. Afortunadamente había bastante oferta de bienes, incluso de importaciones, que han llegado en este 2023 a los niveles previos de la guerra, al año 2021. Esos productos extranjeros que llegan, pues muchas veces lo hacen a través de lo que los rusos denominaron pomposamente importaciones paralelas. Os pongo un ejemplo ficticio, es decir, una mujer, Anastasia, quiere comprar un frigorífico Bosch, ¿vale? Lo podrá comprar, pero ese artículo vendrá desde Kazajstán o de Turquía y sí, Anastasia tendrá su querido frigorífico, pero pagará bastante más por él. Por suerte, su marido Anatoly está cobrando más que nunca porque es tornero fresador y de su fábrica salen piezas para los tanques Armata, T-90. Porque sí, amigos, Rusia sigue fabricando tanques. A pesar de los esfuerzos de Occidente, Rusia sigue fabricando vehículos de todo tipo, tanques, cañones. Es posible que no tengan la última generación de microchips o no tengan lo más top en informática o en lo que sea. Pero ese patinete suizo que llega para los niños o ese ordenador chino que llega para las empresas también tiene semiconductores. Y básicamente eso es lo que está haciendo Rusia. Utiliza todo lo utilizable. Quizá ese tanque sea peor, pero arranca y hace pum. Y ese tanque que arranca es el símil perfecto para ver que la economía rusa también arrancó con esos tanques. Os lo dije al principio, ¿qué queréis? ¿Cañones o mantequilla? ¡Cañones, cañones! Bueno, ya lo estáis viendo. Pero todo tiene su cruz. La economía rusa se está recalentando. A grandes rasgos, la economía tiene 2 grandes problemas para este 2024. Primero, falta mano de obra. Hemos dicho que los salarios rusos han subido una barbaridad, pero es que en estos momentos hay una auténtica puja para hacerse con los servicios de algunos especialistas. La brecha entre la oferta y la demanda continúa creciendo y alcanza valores máximos, señala la web especializada en recursos humanos hh.ru. Durante el año pasado, el número de vacantes aumentó un 47%.
El 85% de las empresas nacionales rusas admiten sentir escasez de personal. 3 factores claves para explicar esta escasez. El primero, la guerra. Miles de rusos han muerto o han quedado inválidos desde febrero de 2022, mano de obra inservible que deberá ser mantenida por el Estado. Segundo, la fuga masiva de especialistas al comienzo de la guerra y tras la primera movilización. Gente como expertos en telecomunicaciones, programadores, en definitiva, todos aquellos que pueden trabajar online desde fuera de Rusia y tienen el dinero suficiente como para costearse esa vida fuera de Rusia, lo hicieron. Y tercero, la huida en masa de los inmigrantes que hacían los trabajos en la escala más baja. Esos inmigrantes que ahora también se están reclutando y que por miedo a ser reclutados volvieron a sus países de origen. Incluso la policía y la Guardia Nacional rusa se quejaron de la escasez de personal. Entonces, ¿quiénes se llevan a esos especialistas altamente cualificados que quedan en Rusia? Pues las empresas relacionadas con la industria militar que son regadas con dinero público. ¿Cómo los atraen? Fácil. Dinero, dinero y dinero. Sus sueldos son estratosféricos comparados con hace 3 años. Y ante eso, otro tipo de industrias, pues poco puede hacer. Bueno, sí, una cosa, subir el sueldo a sus trabajadores para que no se vayan. Y todo eso nos lleva a la inflación. Rusia ha sobrecalentado el motor y está empezando a subir un humillo sospechoso. Представьте, что экономика – это автомобиль. Если пытаться ехать быстрее, чем задана конструкция автомобиля, изо всех сил давить на газ, то двигатель рано или поздно перегреется, далеко мы не уедем. Ехать, возможно, будем быстро, но недолго. Fijaos en esta gráfica. Justo desde el momento en el que las autoridades rusas decidieron darle a la maquinita de hacer dinero, la inflación empezó a subir rompiendo las previsiones del gobierno. Los famosos huevos y su subida de precio han sido el último ejemplo. Как это дети? Много яиц, не надо. Вот ее муж стоит, он на двоих возьмет. А я бабушка, вот мы стояли все. Поругаться надо, что ли? А там не видно было. Видно машину было. Una de las grandes preguntas que se hace todo el mundo ¿es la inflación que dijo el gobierno de Putin la que realmente se ve en las calles? Pues os presento al índice FOMIR, que se basa en datos reales y consumo real de los rusos de 200 productos. La base 100 se toma en enero de 2019. Fijaos ahora en la línea azul. Según esto, desde enero hasta noviembre, los precios de esta cesta de productos habían subido realmente un 30%. Si descontamos las previsiones de inflación ya previstas, que van entre el 6 y el 7%, vemos que los precios han subido realmente alrededor del 24%, mucho más de lo que dice el gobierno ruso. Otra razón de la aceleración de la inflación fue la caída del rublo, y este es el segundo efecto secundario de bombear dinero a la economía. Comenzaron a llegar menos petrodólares al país, y la demanda de divisas creció a medida que se recuperaron las importaciones. Empezaron a pagarse más rublos para conseguir dólares, hasta que se llegó a los 100 y se activaron las luces rojas. El Banco Central ruso subió los tipos de interés hasta el 16% para frenar la inflación y machacó a los que se habían comprado una vivienda como medida de precaución. Vivienda además que estaba muy favorecida con hipotecas preferenciales con ayudas del gobierno. La gente pensaba que la vivienda era un valor seguro o es un valor seguro o un refugio y se hipotecó. En esta gráfica que estáis viendo, la parte azul son las hipotecas. A finales de 2022, los rusos tenían hipotecas por valor de 14.000 millones de rublos. En noviembre de este 2023, solo 11 meses después, ya son casi 18.000 millones de rublos y en conjunto los rusos tienen una deuda con los bancos cercana a los 35.000 millones de rublos. En resumen, ¿la economía rusa va bien? Si miramos los grandes números, sí, podría decirse que sí, pero todo está contaminado por la guerra. La prioridad es
todo lo relacionado con la guerra. El resto, que aguante como pueda. Esto se ve claramente en el presupuesto y las inversiones. Los gastos presupuestarios en salud, educación, transferencia a otras regiones se mantuvieron casi sin cambios y, teniendo en cuenta la inflación, podemos decir que realmente ha disminuido el dinero para esas partidas. El auge de la inversión se centra en la expansión del complejo militar industrial. El resto de industrias está cayendo. La industria del automóvil ha sufrido un golpe terrible. La industria del tabaco, terrorífico. La industria del papel y derivados también está cayendo una barbaridad. La industria farmacéutica. Rusia se está quedando en muchos productos, no tiene análogos a los europeos o occidentales. O, por ejemplo, el gas. El gas es que se ha recortado de una forma dramática. Todo eso nos lleva también a otra cosa, a la dependencia de China. China es el gran aliado, entre comillas, eso de aliado, de Rusia en este momento porque está invadiendo su país con productos chinos. No es difícil deducir, visto todo lo que hemos visto, que la falta de mano de obra cualificada y la inflación son los dos grandes dolores de cabeza que llevan ahora al gobierno ruso por la calle de la amargura y que se prevé que sean los grandes problemas para este 2024. Quiero acabar con una idea que expone el profesor de la Universidad estadounidense de UCLA, Oleg Itzhaki. El peso del ejército, del complejo militar industrial y de las fuerzas de seguridad en la economía seguirá creciendo, como un tumor canceroso que devora poco a poco las células sanas. A largo plazo, la guerra es devastadora para la economía rusa. Como dirían los marineros, Rusia está capeando el temporal, pero el barco tiene varias vías de agua. Mientras las bombas de achique, es decir, las subvenciones, el dinero público, siga llegando, el barco no se hundirá. Pero cuando haya que parar la máquina de hacer dinero o las sanciones funcionan mejor, la economía rusa hará crack. Espero que os haya gustado, espero que haya sido interesante. Nos vemos en el siguiente vídeo de Crónicas de la Estepa Rusa. Das vidania.